El sol dorado comenzaba a descender sobre la vasta sabana africana cuando el doctor Michael Thompson oyó el crepitar de la radio en su improvisada estación veterinaria. 23 años de trabajo en conservación de la vida silvestre le habían enseñado a distinguir entre llamadas rutinarias y verdaderas emergencias, pero nada lo habría preparado para lo que estaba a punto de presenciar esa noche. La voz al otro lado pertenecía a James Kinjua, uno de los guías Masái más experimentados del Masái Mara. Un hombre cuyo profundo conocimiento del comportamiento de la fauna silvestre había salvado a innumerables animales y turistas a lo largo de las décadas. Su voz transmitía una urgencia que hizo que Michael dejara de inmediato los suministros médicos que había estado organizando y buscara su botiquín de emergencia. «Doctor, necesita venir rápido al sector 7, cerca del bosque de acacias. Hay una leona aquí y está gravemente herida, pero lo que está haciendo, nunca lo había visto igual en mí, todos mis años en la selva. Lleva a su cachorro en la boca, pero no como las madres suelen llevar a sus crías. Se acerca constantemente a nuestro vehículo, luego retrocede, se acerca de nuevo, como si intentara decirnos algo. La forma en que nos mira, doctor, es como si estuviera pidiendo ayuda». La urgencia en la voz de James cortó el aire apacible de la tarde como una cuchilla, y Michael sintió que se le aceleraba el corazón al asimilar las implicaciones de lo que estaba oyendo. En todos sus años trabajando con la fauna africana, Michael se había topado con leones heridos, pero su respuesta habitual a la presencia humana era un comportamiento territorial agresivo o la retirada total a la naturaleza para recuperarse o morir, según las duras pero honestas leyes de la naturaleza. Una leona buscando activamente el contacto humano era algo sin precedentes, y el hecho de que llevara a su cachorro sugería un nivel de desesperación que revelaba la gravedad de su condición. Rápidamente, reunió sus suministros veterinarios de emergencia, incluyendo dardos tranquilizantes, antibióticos, equipo quirúrgico y analgésicos, y los cargó en su robusto Land Rover, que se había convertido en su salvavidas en innumerables misiones de rescate por toda la reserva. Mientras conducía por los polvorientos senderos que entrecruzaban la sabana, su mente repasaba posibles escenarios y protocolos de tratamiento, pero nada en su extenso entrenamiento lo había preparado para lo que James había descrito. La luz del atardecer teñía el paisaje de tonos dorados y ámbar, con acacias erguidas como antiguos centinelas contra el vasto horizonte, sus copas en forma de paraguas brindando refugio a innumerables especies que habitaban este magnífico ecosistema. La radio volvió a sonar mientras Michael se movía entre una manada de cebras que apenas se percataban de su presencia. Sus rayas blancas y negras creaban un patrón hipnótico contra la hierba dorada. «Doctor, sigue aquí, pero su estado parece empeorar. Tiene sangre en el flanco izquierdo y se apoya con la pata delantera derecha. La cachorra parece ilesa, pero muy joven, quizá de solo unas semanas. Cada vez que intentamos acercarnos para evaluar la situación, retrocede, pero nunca se va. Sigue emitiendo vocalizaciones bajas, que no son rugidos ni gruñidos, sino algo completamente distinto, casi como si intentara comunicarse con nosotros en un idioma que deberíamos entender, pero que, por alguna razón, no podemos». La voz de Mina es dentos. James transmitía una mezcla de preocupación profesional y emoción genuina que conmovió profundamente a Michael, quien había aprendido a confiar en los instintos de los guías locales, cuyo conocimiento del comportamiento animal a menudo superaba lo que se podía aprender en cualquier libro de texto o facultad de veterinaria. El pueblo Masái había coexistido con estos magníficos depredadores durante generaciones, desarrollando una comprensión que iba mucho más allá del conocimiento académico para abarcar algo parecido a una conexión espiritual con el mundo natural. Al acercarse el vehículo de Michael al sector 7, pudo ver las siluetas del vehículo turístico y las figuras de James y sus clientes a lo lejos, pero lo que capturó su atención de inmediato fue la inconfundible figura de una leona, de pie a unos 50 metros del grupo. Incluso desde esa distancia, percibió algo profundamente diferente en su postura y comportamiento. En lugar del porte confiado y majestuoso que caracterizaba a los leones sanos, este animal mostraba una combinación de evidente angustia física y lo que solo podía describirse como una intención decidida. Tenía la cabeza agachada, no en señal de sumisión, sino con el cuidado de una madre que protege algo preciado, y de hecho, la pequeña silueta de un cachorro era visible en su suave agarre. Lo que más impactó a Michael, incluso antes de detener por completo su vehículo,
fue la forma en que la leona parecía seguir el movimiento humano con una intensidad que no denotaba interés depredador, sino una comunicación desesperada. Sus ojos ámbar, visibles incluso en la penumbra, tenían una expresión que trascendía la habitual ferocidad de su especie y se adentraba en un territorio que parecía casi humano en su complejidad emocional. En el momento en que Michael bajó de su Land Rover, moviéndose lenta y deliberadamente para evitar cualquier reacción de miedo, la leona hizo algo que quedaría grabado en su memoria para el resto de su vida. Dio varios pasos deliberados hacia él, todavía cargando a su cachorro con infinita delicadeza, y se detuvo aproximadamente a 30 metros de distancia. Entonces, en un gesto que desafió todo instinto que debería haber regido el comportamiento de los animales salvajes, colocó cuidadosamente a su cachorro en el suelo y miró directamente a Michael con una expresión que solo podría interpretarse como una súplica de ayuda. El cachorro, aparentemente sano y alerta a pesar de ser muy joven, permaneció cerca de su madre, pero no mostró el miedo que se esperaría de un animal salvaje en presencia de humanos. En cambio, el joven león pareció comprender que ese momento representaba algo importante, algo que trascendía las fronteras habituales entre los mundos humano y animal. James se acercó a Michael en silencio, con movimientos moderados y respetuosos, como quien se ha pasado la vida interpretando el comportamiento animal y comprendiendo cuándo avanzar y cuándo quedarse quieto. Doctor, lleva haciendo esto casi una hora. Cada vez que pensamos en irnos, se acerca al vehículo y cuando nos quedamos, hace lo que acaba de ver. He guiado a miles de turistas por esta reserva. He visto leones en todas las situaciones posibles, pero nunca había presenciado un comportamiento como este. Es como si comprendiera que podríamos ayudarla y estuviera dispuesta a dejar de lado millones de años de programación evolutiva para arriesgarse. La emoción en la voz de James era evidente y Michael comprendía por qué. No se trataba solo de un animal herido que buscaba refugio, sino de un ser consciente que tomaba la decisión consciente de confiar en la posibilidad de la compasión y la experiencia humanas. Mientras Michael desempacaba lentamente sus binoculares para evaluar mejor las heridas de la leona, pudo ver que las observaciones iniciales de James habían sido acertadas. Efectivamente, tenía una herida importante en el flanco izquierdo, que parecía reciente y aún sangraba, lo que sugería un encuentro con otro depredador o posiblemente una lesión sufrida durante la caza. Su preferencia por la pata delantera derecha indicaba que también podría estar dañada, lo que comprometería gravemente su capacidad para cazar y cuidar de su cachorro. La combinación de heridas pintaba un panorama desolador, tanto para la madre como para la cría, en un entorno donde la debilidad significaba una muerte casi segura. Sin embargo, allí estaba, tras haber tomado la extraordinaria decisión de acercarse a la misma especie que sus instintos deberían haberle enseñado a temer, cargando con su posesión más preciada y ofreciendo una confianza que humillaba a todos los presentes. El sol continuaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo la sabana de tonos naranja y rojo cada vez más dramáticos, y Michael comprendió que el tiempo era un factor crucial en lo que estuviera a punto de ocurrir. El estado de la leona solo empeoraría con cada hora que pasara, y la llegada de la oscuridad complicaría cualquier posible rescate o tratamiento. Además, la presencia de un depredador herido sin duda atraería a otros leones o carroñeros, creando peligros adicionales tanto para los animales como para los humanos involucrados. Sin embargo, al mirar esos ojos ámbar que parecían albergar una esperanza desesperada, Michael supo que ese momento representaba algo mucho más significativo que una emergencia rutinaria de vida silvestre. Era una prueba de todo lo que había aprendido sobre la compleja relación entre los humanos y el mundo natural, una oportunidad para demostrar que la compasión podía salvar la brecha entre las especies de maneras que podrían transformar nuestra comprensión de la conciencia y la capacidad emocional de los animales salvajes. Michael había presenciado innumerables momentos de inteligencia animal y profundidad emocional durante sus años en el campo, pero nada lo había preparado para la profunda comunicación que experimentaba con esta leona herida. La forma en que mantenía el contacto visual mientras protegía a su cachorro revelaba un nivel de procesamiento cognitivo que desafiaba todo lo que creía saber sobre el comportamiento de los animales salvajes. No actuaba simplemente por instinto o desesperación, sino que tomaba decisiones calculadas basadas en su evaluación de los humanos que tenía delante. El hecho de que hubiera elegido acercarse en lugar de retirarse, exponer su vulnerabilidad en lugar de ocultarla,
Sugería una comprensión de la naturaleza humana que rozaba lo extraordinario. Mientras buscaba lentamente su botiquín de emergencia, Michael era plenamente consciente de que cada movimiento estaba siendo analizado y evaluado por esta magnífica depredadora, que había depositado su confianza y la vida de su descendencia en manos humanas. Los turistas en el vehículo de James permanecieron en silencio, percibiendo la gravedad del momento y comprendiendo instintivamente que presenciaban algo sin precedentes. El aire del atardecer traía los sonidos de la sabana al caer la noche, con los lejanos cantos de las hienas que iniciaban sus cacerías nocturnas y el suave susurro de la hierba en la cálida brisa. Sin embargo, toda la atención se centraba en el pequeño drama que se desarrollaba entre las especies, un momento que cambiaría para siempre la comprensión de todos sobre la capacidad emocional e intelectual de los animales salvajes. La leona seguía emitiendo esas suaves vocalizaciones que James había descrito, sonidos que parecían diseñados para mantener la conexión en lugar de expresar agresión o miedo. Su cachorro respondía a estos sonidos con pequeños chirridos y movimientos, creando un diálogo entre madre y cría que demostraba la profundidad de su vínculo y la confianza del joven animal en el juicio de su madre. Mientras Michael preparaba su equipo de evaluación, se preguntaba sobre las circunstancias que habían llevado a este extraordinario encuentro. ¿Cómo había aprendido esta leona que los humanos podían ofrecer ayuda en lugar de dañar? ¿Había observado interacciones entre conservacionistas y otros animales? ¿Era este comportamiento puramente instintivo o representaba una forma de aprendizaje cultural que podía transmitirse de generación en generación? Las implicaciones eran asombrosas, sugiriendo niveles de inteligencia animal y aprendizaje social que podrían revolucionar los enfoques de conservación de la vida silvestre. Si los animales pudieran aprender a buscar ayuda humana cuando la necesitaran, se podrían crear nuevas posibilidades de coexistencia y protección para las especies en peligro de extinción. La luz seguía desvaneciéndose, proyectando largas sombras sobre la pradera y creando una atmósfera casi etérea alrededor del pequeño grupo. La leona permanecía inmóvil, salvo por su respiración regular y alguna que otra mirada hacia su cachorro, como para asegurarse de que su cría estaba a salvo en esta situación sin precedentes. Su paciencia era notable, sin mostrar la inquietud ni la agitación que cabría esperar de un depredador salvaje, dolorido y rodeado de posibles amenazas. En cambio, mostraba una serenidad que revelaba tanto su fortaleza como persona como su total compromiso con su rol de madre, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurar la supervivencia de su cachorro. Michael comprendió que este momento requeriría no solo su experiencia médica, sino también su más profundo conocimiento de la psicología y el comportamiento animal. Un movimiento en falso, un gesto malinterpretado, podría quebrantar la frágil confianza que la leona le había brindado y potencialmente poner en peligro a todos los presentes. Sin embargo, también comprendió que no actuar significaría condenar tanto a la madre como al cachorro a una muerte casi segura en un entorno donde la supervivencia dependía de la fuerza, la velocidad y la capacidad de caza. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros mientras se preparaba para dar los primeros pasos en lo que resultaría ser el rescate más desafiante y gratificante de su carrera. Un rescate que pondría a prueba no solo sus habilidades profesionales, sino también su comprensión de las profundas conexiones que podrían existir entre los humanos y el mundo natural, cuando se aborda con respeto, paciencia y genuina compasión por todos los seres vivos. El silencio se extendió entre ellos, humano y leona, enfrascados en un momento de mutua evaluación que trascendió las fronteras habituales entre depredador y presa potencial. Michael podía oír su propio latido en los oídos, podía sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como una presencia física. Ya no se trataba solo de medicina veterinaria o conservación de la vida silvestre, sino de algo mucho más fundamental: la posibilidad de comunicación y confianza entre especies que habían evolucionado por caminos diferentes, pero que compartían la misma capacidad de amor, protección y sacrificio. La leona se movió ligeramente, reposicionándose para proteger mejor a su cachorro, mientras mantenía contacto visual con Michael, y en ese simple movimiento, él reconoció el lenguaje universal de la devoción maternal que trasciende las fronteras de las especies. Mientras los últimos rayos de sol teñían las acacias de tonos dorados y carmesí, proyectando largas sombras sobre la pradera que pronto sería invadida por los sonidos y movimientos de los cazadores nocturnos,
Michael dio su primer paso cauteloso hacia la leona que había decidido confiar en la compasión de los desconocidos. La magnitud de lo que estaba a punto de suceder comenzó a asentarse en todos los presentes, reconociendo que estaban presenciando algo que cambiaría para siempre su comprensión de la capacidad emocional e intelectual de las magníficas criaturas que compartían este antiguo paisaje. La brisa vespertina traía el aroma de la hierba silvestre y la lluvia lejana, creando una atmósfera de expectación que parecía reconocer la importancia de este encuentro sin precedentes entre la sanación humana y la confianza animal, entre el deseo de ayudar y la valentía de pedir ayuda cuando la supervivencia misma pendía de un hilo. Tras él, Michael oía el suave murmullo de voces provenientes del vehículo turístico, conversaciones susurradas, llenas de asombro y preocupación, mientras los visitantes intentaban procesar lo que presenciaban. Algunos buscaron sus cámaras, pero dudaron, sintiendo que ese momento era demasiado sagrado como para ser reducido a una simple documentación. Otros simplemente observaban en silencio, comprendiendo instintivamente que presenciaban algo que trascendía la observación típica de la vida silvestre, algo que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre los límites entre la conciencia humana y animal. La guía del vehículo, una joven masái llamada Amara, que había estado aprendiendo la profesión con James, susurró a sus invitados sobre la naturaleza sin precedentes de lo que veían, explicando que en todas las historias, transmitidas de generación en generación por su pueblo, nada coincidía con los patrones de comportamiento que observaban. La temperatura empezó a bajar a medida que oscurecía, y Michael supo que la oportunidad para una intervención médica eficaz se cerraba rápidamente. La noche traía peligros que complicarían cualquier intento de rescate, desde otros depredadores atraídos por el olor a sangre, hasta el simple reto de trabajar en la oscuridad con un animal salvaje potencialmente impredecible. Sin embargo, la leona pareció comprender también la urgencia, pues dio varios pasos hacia Michael, acortando la distancia a unos 20 metros, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el dolor reflejado en sus ojos ámbar, y la forma en que controlaba cuidadosamente su respiración para minimizar las molestias de sus heridas. Su cachorro, aún muy joven y dependiente de los cuidados maternos, permaneció pegado a su costado, mirando de vez en cuando a su madre, como si buscara la seguridad de que este extraño encuentro los aliviaría de alguna manera de su desesperada situación. Las manos de Michael se movían con precisión experta mientras preparaba su kit de evaluación médica, pero su mente estaba llena de cálculos y contingencias que iban mucho más allá de los protocolos veterinarios estándar. La confianza que esta leona demostraba representaba algo sin precedentes en sus décadas de trabajo con la vida silvestre, pero también le generaba una responsabilidad casi abrumadora. Cada decisión que tomaba en los próximos minutos podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, tanto para la madre como para el cachorro, y el peso de ese conocimiento se posaba sobre sus hombros como una presencia física. Había gestionado innumerables situaciones de emergencia con fauna peligrosa, pero ninguna había requerido el delicado equilibrio de experiencia médica, psicología animal y pura intuición que este encuentro exigía. La leona observaba cada uno de sus movimientos con intensa concentración, sus ojos ámbar rastreando cada gesto como si intentara comprender no solo sus intenciones, sino también sus capacidades. Había una inteligencia en su mirada que trascendía la típica conciencia animal, una conciencia que parecía evaluar si este humano realmente poseía las habilidades y la compasión necesarias para ayudarla en su desesperada situación. Michael se encontró moviéndose aún más lenta y deliberadamente de lo habitual, comprendiendo que no solo estaba curando heridas, sino también manteniendo una comunicación que existía en el espacio entre especies, un diálogo que se realizaba a través del lenguaje corporal, el contacto visual y el lenguaje universal de la intención curativa. James se colocó ligeramente detrás y al lado de Michael, cambiando su rol de guía a asistente en lo que se estaba convirtiendo en una cirugía de campo improvisada. Sus años de experiencia con el comportamiento de la fauna silvestre lo convertían en una pieza clave para interpretar las sutiles señales de estrés o comodidad que mostraba la leona, y le hacía comentarios en voz baja que ayudaban a Michael a ajustar su enfoque según sus reacciones. «Se está relajando un poco, doctora. ¿Ve cómo ha bajado los hombros? Y la forma en que está posicionando a su cachorro sugiere que empieza a confiar en que no le haremos daño». La observación fue crucial,
ya que el instinto maternal podía incluso superar la necesidad desesperada de ayuda si la leona percibía alguna amenaza para sus crías. Los turistas en ambos vehículos se quedaron en completo silencio, presintiendo que cualquier sonido o movimiento innecesario podría perturbar el delicado equilibrio que permitía que se desarrollara esta interacción sin precedentes. Algunos portaban cámaras, pero se abstuvieron de usarlas, comprendiendo instintivamente que este momento trascendía la documentación y entraba en el reino de lo sagrado. Otros simplemente observaban con expresiones de asombro y preocupación, presenciando algo que cambiaría para siempre su comprensión de la conciencia animal y la posibilidad de la comunicación entre especies. La joven guía Amara susurró suavemente a sus invitados. En todas las historias que mi abuela me contaba sobre leones, nada me preparó para ver a uno pedir ayuda como lo haría una persona. Mientras Michael abría su botiquín, la leona se acercó un paso más, ahora a solo 15 metros, lo suficientemente cerca como para oír su respiración dificultosa y ver cómo el dolor afectaba su postura y movimiento. La herida en su flanco izquierdo era claramente visible, un desgarro irregular que sugería un encuentro con otro depredador, posiblemente una disputa territorial con otro león o quizás una lesión sufrida durante una cacería fallida. El hecho de que apoyara su pata delantera derecha indicaba una lesión secundaria que haría casi imposible la caza, sentenciándola a muerte tanto a ella como a su dependiente cachorro, en la dura realidad de la supervivencia en la naturaleza. Lo que más impactó a Michael fue la forma en que la leona pareció comprender que necesitaba examinar sus heridas con más detenimiento. Sin comunicación verbal ni coerción física, comenzó a posicionarse de forma que le permitiera acceder mejor a sus heridas, sin perder la capacidad de proteger a su cachorro. Era como si ya hubiera observado procedimientos veterinarios o tuviera una comprensión intuitiva del tratamiento médico requerido. Su nivel de cooperación desafiaba todo lo que él creía saber sobre el comportamiento de los animales salvajes y sugería un nivel de razonamiento y confianza que rozaba lo extraordinario. El cachorro, mientras tanto, parecía seguir las indicaciones de su madre, manteniendo la calma a pesar de la presencia humana y la evidente angustia de su progenitora. El joven león se mantuvo cerca, pero sin interferir, emitiendo ocasionalmente pequeños sonidos a los que la madre respondía con suaves vocalizaciones retumbantes que parecían diseñadas para tranquilizarla. La comunicación entre madre e hijo creaba un ambiente de confianza y amor que recordaba a todos los presentes la naturaleza universal de la devoción parental y hasta dónde llegaría cualquier madre para asegurar la supervivencia de su hijo. Michael rebuscó lentamente en su equipo y sacó unos binoculares de alta potencia que le permitirían evaluar las heridas con mayor detalle, sin tener que acercarse físicamente antes de que la leona estuviera preparada para tal proximidad. Al levantar los binoculares, pudo ver que la herida en su flanco era realmente grave, tan profunda que requería intervención quirúrgica, y presentaba signos de infección que serían fatales si no se trataban. La lesión en su pata parecía ser un corte profundo, o posiblemente una rotura de ligamentos que cicatrizaría mal sin la atención médica adecuada, dejándola permanentemente discapacitada e incapaz de cazar con éxito. La luz se desvanecía rápidamente, y Michael sabía que el tiempo se estaba convirtiendo en un factor crítico. Necesitaba decidir cómo proceder. Si intentar el tratamiento en el campo en estas circunstancias extraordinarias, o intentar transportar a la madre y al cachorro a su centro veterinario, a varias horas de distancia. La opción del transporte requeriría tranquilizar a la leona, algo que conllevaba sus propios riesgos, y sin duda, rompería la frágil confianza que había hecho posible este encuentro. Sin embargo, intentar procedimientos médicos complejos en el campo, en la oscuridad, con un depredador salvaje consciente, presentaba peligros que podían poner en peligro a todos los presentes. Como si presentiera su dilema, la leona tomó una decisión que daría que hablar durante años entre profesionales e investigadores de la vida silvestre. Dio varios pasos más hacia Michael, acortando la distancia a unos 10 metros, y luego hizo algo que desafió toda comprensión convencional del comportamiento de los animales salvajes. Se tumbó de lado, colocando cuidadosamente a su cachorro entre su cuerpo y un termitero cercano que le brindaría protección, y luego miró directamente a Michael con una expresión que solo podía interpretarse como una rendición total a su experiencia y compasión. ¿Has presenciado alguna vez un momento en el que un animal pareció entender exactamente lo que pensabas,
en el que la frontera entre la conciencia humana y animal pareció desaparecer por completo. Esos momentos en los que criaturas de diferentes especies conectan a un nivel que va más allá del instinto o el entrenamiento, alcanzando una profundidad casi espiritual. Si alguna vez has experimentado esa increíble conexión con un animal salvaje que decidió confiar en ti en contra de sus instintos naturales, escribe confianza en los comentarios. Tu experiencia podría inspirar a otros a ver a los animales desde una perspectiva completamente diferente, a comprender que la conciencia y la emoción existen en formas que apenas comenzamos a comprender. El silencio que siguió a este gesto fue profundo, roto solo por los sonidos distantes de la sabana al caer la tarde y la respiración tranquila de todos los presentes. Michael sintió un nudo en la garganta al comprender la verdadera trascendencia de lo que la leona acababa de hacer. No se había posicionado simplemente para recibir tratamiento médico, sino que se había vuelto completamente vulnerable, confiando en su capacidad para ayudarla y en su disposición a no hacerle daño. En un mundo donde la evolución enseñó a los depredadores salvajes a no confiar en nada ni en nadie, este magnífico animal había decidido poner su vida y la de sus crías en manos humanas. James se acercó a Michael, su voz apenas audible mientras susurraba: «Doctor, nunca había visto algo así. Se ofrece a recibir tratamiento. Entiende lo que intenta hacer y está cooperando de una manera que sugiere capacidades de razonamiento que nunca atribuimos a los leones salvajes». La emoción en la voz del experimentado guía era evidente, y Michael comprendió por qué. No se trataba de una simple emergencia médica, sino de un momento que cuestionaba las suposiciones fundamentales sobre la inteligencia animal, la conciencia y la posibilidad de una comunicación significativa entre especies. Los turistas en los vehículos observaban con asombro y preocupación cómo Michael se acercaba lentamente a la leona herida, cada paso cuidadosamente calculado y deliberadamente lento para evitar provocar cualquier reacción de miedo que pudiera quebrantar la confianza que se había forjado con tanto esmero. Su formación médica le indicaba ser cauteloso, mantener la distancia profesional y los protocolos de seguridad, pero la naturaleza sin precedentes de esta situación le exigía confiar tanto en la intuición y la empatía como en la experiencia técnica. Ya no se limitaba a tratar a un animal herido, sino a responder a un ser consciente que había tomado la extraordinaria decisión de buscar ayuda de una especie a la que la evolución debería haberle enseñado a temer. A medida que se acercaba, Michael pudo ver con mayor claridad la magnitud de sus heridas y el dolor que sufría. La herida en su flanco era más profunda de lo que había pensado inicialmente, y presentaba signos de infección sistémica que explicaban por qué no había podido cazar con eficacia. Respiraba con dificultad, lo que sugería que la lesión podría haber afectado su capacidad pulmonar, y su estado general indicaba que, sin intervención médica inmediata, no sobreviviría mucho más. Sin embargo, a pesar de su evidente sufrimiento, se mantuvo tranquila y dispuesta a cooperar, mirando de vez en cuando a su cachorro, para asegurarse de que estuviera a salvo, pero por lo demás, centraba su atención en Michael con una intensidad que sugería una confianza plena en sus habilidades. La magnitud de lo que estaba sucediendo comenzó a asentarse en todos los presentes, al comprender que estaban presenciando algo que cambiaría para siempre su comprensión de la capacidad emocional e intelectual de los animales salvajes. No se trataba simplemente de un depredador herido que buscaba ayuda, sino de un ser consciente que tomaba decisiones calculadas basadas en la evaluación, la confianza y la esperanza. La leona, de alguna manera, había aprendido o intuido que los humanos poseían capacidades curativas. Había superado millones de años de programación evolutiva que deberían haberla obligado a huir del contacto humano, y había elegido arriesgarlo todo con la esperanza de que la compasión pudiera salvar la brecha entre las especies. El coraje necesario para tomar tal decisión fue asombroso, representando un nivel de esperanza y confianza que conmovió a todos los que la presenciaron. Michael se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de la leona en un gesto de respeto y no agresión que ella pareció percibir de inmediato. A esa distancia, pudo oír el leve silbido en su respiración, lo que confirmó su sospecha de posibles complicaciones internas, a causa de sus heridas. La herida en su flanco era aún más grave de lo que había evaluado inicialmente,
con bordes irregulares que sugerían que el ataque había sido prolongado y violento. Sin embargo, lo que más le impactó no fue la gravedad de su condición física, sino la forma en que mantuvo contacto visual con él durante todo el examen, como si participara activamente en su propia evaluación médica. El cachorro, percibiendo la gravedad del momento, se había acomodado tranquilamente junto a su madre, apoyando ocasionalmente una patita en su pelaje como si le ofreciera consuelo y apoyo. El comportamiento del joven animal era tan extraordinario como el de su madre, sin mostrar el miedo ni la agresividad que se esperaría de un depredador salvaje en tan estrecha proximidad con los humanos. En cambio, el cachorro parecía comprender que este encuentro representaba una esperanza de supervivencia y sanación, y su tranquila presencia parecía brindarle mayor tranquilidad a su madre herida. Mientras Michael comenzaba a desempacar sus suministros médicos de emergencia, se encontró hablándole suavemente a la leona, usando el tono suave que había aprendido a usar con los animales asustados en su clínica. «Está bien, hermosa. Sé que sufre, pero vamos a ayudarla. Ha tomado una decisión increíblemente valiente al confiar en nosotros de esta manera». Las palabras parecían insuficientes para expresar la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero la leona pareció responder a su voz. Su respiración se relajó un poco mientras seguía observando cada uno de sus movimientos con intensa concentración. James se había posicionado de forma que pudiera observar tanto las reacciones de la leona como el área circundante, en busca de cualquier señal de otros animales salvajes que pudieran sentirse atraídos por el olor a sangre o la inusual concentración de humanos y vehículos. Su experiencia interpretando el comportamiento animal resultó invaluable, ya que silenciosamente le proporcionaba a Michael una evaluación continua de los niveles de estrés y la comodidad de la leona en cada etapa de la interacción. «Tiene las orejas hacia adelante y relajadas, doctor. No muestra señales de huida. De hecho, parece estar adoptando una postura más firme para el tratamiento». Los turistas en los vehículos se habían convertido en espectadores involuntarios de una de las comunicaciones interespecies más extraordinarias jamás presenciadas, y muchos luchaban por asimilar lo que veían. Algunos susurraban entre sí, intentando encontrar palabras para describir algo que desafiaba su comprensión fundamental de la conciencia y el comportamiento animal. Otros simplemente observaban con asombro silencioso, reconociendo que estaban presentes en un momento que sería recordado y debatido durante años, un momento que demostraba que los animales poseían niveles de inteligencia y profundidad emocional que la ciencia apenas comenzaba a comprender. Las manos de Michael se movían con precisión mientras preparaba una solución antiséptica suave y materiales de limpieza suaves, consciente de que su prioridad era limpiar la herida para prevenir una mayor infección, y al mismo tiempo fortalecer la confianza de la leona en sus intenciones y habilidades. Cada movimiento era deliberado y lento, diseñado para mantener la frágil confianza que había hecho posible este extraordinario encuentro. Mientras trabajaba, se maravilló de la cooperación de la leona, de cómo ajustaba ligeramente su posición para facilitarle el acceso a sus heridas sin que se lo pidiera, como si comprendiera exactamente lo necesario para un tratamiento eficaz. La luz casi se había apagado por completo, y James había recuperado discretamente varias linternas LED de alta potencia de los vehículos, colocándolas de forma que proporcionaran la iluminación adecuada para los procedimientos médicos, con cuidado de no crear sombras fuertes ni cambios repentinos de iluminación que pudieran asustar a la leona. La luz cálida y constante creaba una atmósfera casi surrealista alrededor del pequeño grupo, resaltando la naturaleza extraordinaria de lo que estaba sucediendo en este remoto rincón de la naturaleza africana. Mientras Michael comenzaba a limpiar con cuidado la herida en el flanco de la leona, esta emitió un sonido grave que no era ni un gruñido ni un ronroneo, sino algo completamente diferente, una vocalización que parecía expresar dolor y gratitud. El sonido llegó directo al corazón de Michael, confirmándolo que ya sospechaba, que este magnífico animal no solo toleraba su tratamiento, sino que agradecía profundamente la ayuda que recibía. El nivel de comunicación que habían alcanzado trascendió cualquier experiencia previa con animales salvajes, adentrándose en un territorio casi humano por su complejidad y profundidad emocional. El cachorro, mientras tanto, se había acercado un poco para observar los procedimientos médicos, con sus ojitos abiertos, más por curiosidad que por miedo. El comportamiento del pequeño animal sugería que entendía que lo que estaba sucediendo era importante y beneficioso, y su presencia pareció brindarle consuelo adicional a su madre,
durante lo que debió haber sido una experiencia dolorosa y estresante. El vínculo entre madre e hijo era evidente en su constante atención mutua, en la forma en que se comunicaban mediante pequeños sonidos y un lenguaje corporal sutil que reflejaba la profundidad de su relación y dependencia mutua. Mientras Michael limpiaba y evaluaba la herida, comenzó a formular un plan de tratamiento que abordara tanto las lesiones inmediatas como los desafíos a largo plazo de la recuperación en la naturaleza. La herida debía suturarse y tratarse con antibióticos para prevenir una mayor infección, mientras que la lesión en la pata requería un examen minucioso para determinar si se trataba de una rotura de ligamentos o de un daño estructural más profundo. El mayor desafío sería asegurar que tanto la madre como el cachorro recibieran una nutrición adecuada durante el periodo de recuperación, cuando la caza sería imposible. La magnitud de los desafíos médicos y logísticos era abrumadora, pero Michael se comprometió a hacer todo lo necesario para salvar ambas vidas. La confianza que la leona había depositado en él le generó una responsabilidad que trascendía la atención veterinaria habitual. La obligación moral de demostrar que era digno de la fe que ella había demostrado en la compasión y la experiencia humanas. Mientras continuaba con su tratamiento preliminar, Michael se dio cuenta de que este encuentro cambiaría para siempre no solo su comprensión de la conciencia animal, sino también su enfoque de la conservación de la vida silvestre y la relación entre los humanos y el mundo natural. El aire vespertino traía los sonidos de la sabana al caer la noche, con los lejanos cantos de las hienas y el susurro de las criaturas nocturnas que iniciaban sus actividades. Sin embargo, toda la atención permanecía centrada en el pequeño milagro que se desarrollaba en el círculo de luz creado por las linternas LED. La leona seguía colaborando con el examen y el tratamiento de Michael, emitiendo ocasionalmente esas suaves vocalizaciones que parecían expresar tanto incomodidad como agradecimiento, mientras que su cachorro le brindaba un apoyo silencioso con su serena presencia y su evidente confianza en el juicio de su madre. La escena representaba algo sin precedentes en la medicina de la fauna silvestre, una colaboración voluntaria entre un sanador humano y un paciente salvaje que desafiaba cualquier suposición sobre las posibilidades de comunicación y cooperación entre especies. El primer roce suave del paño empapado en antiséptico de Michael sobre la herida de la leona provocó una reacción que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. En lugar de retroceder o mostrar agresión, emitió un suave sonido que solo podría describirse como un suspiro de alivio, como si hubiera estado esperando este momento de sanación más tiempo del que nadie podría imaginar. Sus ojos ámbar permanecieron fijos en el rostro de Michael durante todo el proceso de limpieza, y había algo en esa mirada que trascendía las fronteras habituales entre especies, una mirada de profunda gratitud mezclada con una comprensión casi humana de lo que se estaba haciendo por ella. La herida en sí misma contaba la historia de una supervivencia contra todo pronóstico. Mientras Michael limpiaba cuidadosamente la sangre seca y los restos, pudo ver que la lesión era resultado de múltiples ataques, probablemente de otros leones durante lo que debió haber sido una prolongada disputa territorial. Los bordes irregulares y la profundidad de la herida sugerían que la leona había luchado ferozmente para protegerse a sí misma y a su cachorro, probablemente contra una cantidad abrumadora de animales, y que de alguna manera había logrado escapar con vida y a su cría intactas. La infección que se había instalado era grave, pero aún no estaba exenta de tratamiento, aunque era evidente que sin intervención, tanto la madre como el cachorro habrían fallecido en cuestión de días. Mientras trabajaba, Michael se encontró hablándole continuamente a la leona, usando el tono tranquilizador que había desarrollado durante años, trabajando con animales asustados. Pero de alguna manera esto se sentía diferente, más como una conversación que como el consuelo unilateral que solía brindar a sus pacientes veterinarios. «Eres una chica tan valiente», murmuró mientras palpaba suavemente los bordes de la herida. «Has pasado por mucho, pero nunca te rendiste. Seguiste luchando por tu bebé, ¿verdad? Y ahora nos has encontrado y nos aseguraremos de que ambos estén bien». La leona pareció responder a su voz. Su respiración se relajó y su cuerpo se acomodó por completo en la posición que le permitía acceder mejor a sus heridas. James había asumido el papel crucial de supervisar el entorno circundante, a la vez que observaba cualquier signo de estrés o malestar en la leona que pudiera indicar la necesidad de pausar o modificar el tratamiento. Sus años de experiencia con el comportamiento de la fauna silvestre lo hicieron invaluable en esta situación sin precedentes,
ya que podía interpretar las sutiles señales que indicaban si la leona se sentía cómoda con cada etapa de la intervención médica. «Está completamente relajada, doctor», susurró. «Observe su respiración, la posición de sus orejas. No solo lo tolera, sino que participa activamente en su propio tratamiento». Los turistas en los vehículos estaban completamente absortos en presenciar lo que sin duda era una de las interacciones entre humanos y animales más extraordinarias jamás documentadas. Muchos inicialmente buscaron cámaras para capturar el momento, pero las dejaron de lado rápidamente, intuyendo que se trataba de algo demasiado profundo y sagrado como para ser reducido a una simple documentación. En cambio, observaron en un silencio reverencial, muchos enjugándose las lágrimas al presenciar la profunda comunicación y confianza que se había desarrollado entre la leona herida y el veterinario que se había convertido en su inesperado salvador. El cachorro, mientras tanto, se había posicionado donde podía mantener contacto con su madre, mientras observaba los procedimientos médicos con lo que parecía ser curiosidad, más que miedo. Su comportamiento era tan notable como el de su madre, mostrando una comprensión que parecía ir más allá del instinto animal típico. De vez en cuando, emitía pequeños gorjeos a los que la madre respondía con suaves murmullos, creando un diálogo continuo de consuelo y amor que proporcionaba una banda sonora emocional a los procedimientos médicos. Al examinar más detenidamente la pata herida de la leona, Michael descubrió que el daño era aún más complejo de lo que había imaginado inicialmente. Lo que creía una simple laceración era en realidad una combinación de ligamentos rotos y tendones dañados que normalmente requerirían una intervención quirúrgica en un entorno controlado. Sin embargo, allí, en plena naturaleza africana, con tan solo equipo portátil y luces de batería, se le pedía que realizara procedimientos que supondrían un reto incluso para un hospital veterinario completamente equipado. La leona pareció comprender la complejidad de lo que se requería, y mientras Michael manipulaba con cuidado su pata herida para evaluar la magnitud del daño, permaneció completamente inmóvil, permitiéndole realizar un examen exhaustivo que habría sido imposible con un animal sedado, y mucho menos con un depredador salvaje consciente. Su cooperación fue mucho más allá de cualquier explicación basada en el dolor o la desesperación. Fue una participación activa en su propia atención médica, un nivel de confianza y comprensión que desafió las suposiciones fundamentales sobre la conciencia y la inteligencia animal. «El daño en el tendón es significativo», murmuró Michael a James, en voz baja para no alarmar a la leona. «En circunstancias normales, recomendaría una cirugía inmediata en un ambiente estéril, seguida de semanas de rehabilitación controlada. Pero estas no son circunstancias normales, ¿verdad?» Miró al magnífico animal que había depositado toda su confianza en sus habilidades, y sintió que el peso de la responsabilidad recaía aún más sobre sus hombros. No se trataba solo de tratar lesiones, se trataba de demostrar que era digno de la confianza más extraordinaria que jamás había recibido. El aire nocturno se había vuelto más fresco, y Michael podía ver su aliento formando pequeñas nubes a la luz de las linternas LED. Los sonidos de la sabana nocturna proporcionaban un fondo constante a su trabajo, con los lejanos cantos de las hienas, el susurro de las criaturas nocturnas y el ocasional rugido lejano de otros leones, que les recordaban el entorno salvaje en el que se llevaba a cabo esta extraordinaria intervención médica. Sin embargo, a pesar de las difíciles condiciones, Michael sentía una claridad de propósito y una concentración que superaban todo lo que había experimentado en sus décadas de práctica veterinaria. Mientras se preparaba para comenzar el delicado proceso de suturar las heridas de la leona, Michael tomó una decisión que resultaría ser una de las más importantes de su carrera. En lugar de intentar sedarla, lo cual rompería la comunicación sin precedentes que habían establecido, y podría poner en peligro a ambos animales si algo salía mal, optó por seguir trabajando con su cooperación consciente, tratándola como compañera en su propia recuperación, en lugar de simplemente como una paciente a la que atender. La primera sutura requirió la mayor valentía, tanto del humano como del animal. Mientras Michael colocaba la aguja, la leona observaba atentamente, y cuando él la miró a los ojos, buscando algún tipo de consentimiento para lo que estaba a punto de hacer, ella pareció asentir casi imperceptiblemente, un gesto tan sutil que cualquiera que no estuviera íntimamente involucrado en el momento podría haberlo pasado por alto. La aguja le atravesó la piel, y ella emitió un leve sonido de incomodidad, pero permaneció completamente inmóvil,
confiando plenamente en la habilidad e intenciones de Michael. Increíble, susurró James, con la voz llena de asombro. Está permitiendo procedimientos quirúrgicos sin sedación. Nunca había visto algo así en 30 años trabajando. Con la vida silvestre. Es como si entendiera no solo que la estás ayudando, sino exactamente qué tipo de ayuda necesita y por qué cada paso es necesario. Las palabras del guía captaron lo que todos pensaban, pero les costaba articular. Esto era comunicación y cooperación entre especies a un nivel que la ciencia nunca había documentado. Mientras Michael continuaba con la sutura, la leona emitía ocasionalmente suaves vocalizaciones que parecían indicar no angustia, sino más bien algo parecido a ánimo, como si intentara expresar su agradecimiento por su cuidadoso trabajo. Su cachorro se había acercado aún más, tocando la pierna de su madre con una patita, brindándole consuelo y apoyo durante lo que debió haber sido un procedimiento incómodo. El vínculo entre madre e hijo era evidente en cada interacción, cada sonido suave, cada gesto protector. La parte más difícil del procedimiento llegó cuando Michael tuvo que abordar el daño muscular profundo en el flanco de la leona. Esto requirió un trabajo más exhaustivo, incluyendo la extirpación de tejido infectado que podría haber sido fatal de no tratarse. Mientras le explicaba lo que debía hacer, hablándole como si entendiera cada palabra, la leona se reposicionó para facilitarle el acceso, un nivel de cooperación que trascendió la coincidencia y se adentró en el ámbito de la colaboración consciente. «¿Entiendes, verdad, bella dama?», dijo Michael en voz baja mientras trabajaba. «Esta parte va a doler más, pero es necesaria para salvarte la vida. Has sido tan valiente, tan confiada, solo un poco más, y luego empezarás a sentirte mejor». La leona mantuvo contacto visual durante toda su explicación, y cuando comenzó la parte más invasiva del procedimiento, ella apoyó la cara contra el suelo y respiró hondo, controlando claramente su incomodidad mediante lo que solo podría describirse como autocontrol consciente. Los turistas que contemplaban esta escena sin precedentes experimentaban una gama de emociones que muchos describirían posteriormente como transformadoras. Presenciar una comunicación y confianza tan profundas entre las especies desafió todas sus suposiciones sobre la naturaleza de la conciencia animal y las posibilidades de las relaciones entre humanos y animales. Algunos lloraron en silencio ante la belleza de lo que veían, mientras que otros permanecieron en silencio, atónitos, intentando procesar las implicaciones de presenciar un comportamiento que sugería niveles de razonamiento y profundidad emocional en animales salvajes que la ciencia apenas comenzaba a reconocer. Mientras Michael realizaba la parte más compleja del procedimiento quirúrgico, extirpando el tejido infectado y limpiando las partes más profundas de la herida, la cooperación de la leona fue constante. Parecía comprender intuitivamente cuándo permanecer completamente quieta, cuándo podía moverse ligeramente para mayor comodidad y cuándo su cachorro necesitaba consuelo. Sus vocalizaciones se convirtieron en una forma de comunicación que todos los presentes comenzaron a comprender. Suaves murmullos para consolarlo, sonidos ligeramente más fuertes cuando la incomodidad aumentaba, y lo que solo podrían describirse como ronroneos de gratitud cuando se completaban procedimientos particularmente dolorosos. La noche se hizo más profunda a su alrededor, y las linternas LED crearon un círculo de luz cálida en la vasta oscuridad de la naturaleza africana. Dentro de ese círculo, algo extraordinario estaba sucediendo, algo que sería recordado y comentado durante años, algo que desafiaba las fronteras entre la conciencia humana y animal, y demostraba las profundas conexiones que eran posibles, cuando el miedo daba paso a la confianza, y la compasión superaba las barreras entre las especies. Para cuando Michael completó los aspectos más críticos de la intervención quirúrgica, habían transcurrido casi 3 horas, y la leona se mantuvo cooperativa durante procedimientos que habrían sido difíciles para un paciente humano, bajo anestesia total. Su confianza nunca flaqueó, su cooperación nunca falló, y su gratitud era evidente en cada suave sonido que emitía y en cada mirada que compartía con el hombre que se había convertido en su inesperado sanador. El cachorro también se mantuvo tranquilo y comprensivo durante todo el proceso, reconfortando a su madre y mostrando una comprensión de la situación que parecía trascender el comportamiento animal típico. Mientras Michael comenzaba a aplicar los últimos vendajes para proteger las zonas quirúrgicas, se sintió abrumado por la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Esto había sido mucho más que un procedimiento médico.
Había sido un profundo intercambio entre especies que desafió todo lo que creía saber sobre la conciencia animal, la comunicación y las posibilidades de cooperación entre humanos y criaturas salvajes. La leona no solo había tolerado su tratamiento, sino que había participado activamente en su propia curación, mostrando niveles de confianza, comprensión y comunicación que requerirían un replanteamiento completo de las suposiciones científicas sobre la inteligencia animal. El proceso de vendar sus heridas presentó nuevos desafíos, ya que los materiales debían ser lo suficientemente seguros como para proteger las zonas quirúrgicas y al mismo tiempo cómodos para un animal salvaje que necesitaría moverse libremente una vez recuperado. Michael había traído vendajes veterinarios especiales diseñados para animales grandes, pero aplicarlos a una leona consciente en plena naturaleza requería adaptaciones que nunca antes había intentado. Una vez más, la leona pareció comprender lo que se necesitaba, colocándose para que el proceso de vendaje fuera lo más eficiente posible y permaneciendo completamente inmóvil, mientras Michael vendaba sus heridas con minuciosa precisión. La inyección de antibióticos será el último paso, le explicó Michael a James, aunque se encontró hablando tanto con la leona como con el guía. Es esencial para prevenir una mayor infección, pero requerirá una aguja bastante gruesa. En todos mis años de experiencia, nunca he intentado poner una inyección a un depredador salvaje consciente, pero de alguna manera creo que ella también lo entenderá y cooperará. La leona lo observó mientras preparaba la inyección y cuando le mostró la jeringa, emitió un suave sonido que parecía casi un consentimiento. La inyección se administró con la misma extraordinaria cooperación que había caracterizado toda la intervención médica. La leona permaneció completamente inmóvil mientras la aguja le perforaba el músculo, emitiendo apenas un leve sonido de incomodidad antes de volver a su posición de descanso. El cachorro, que había estado observando todo el procedimiento con intensa curiosidad, pareció comprender que este último paso marcaba la finalización del tratamiento de su madre y emitió un pequeño gorjeo que ésta respondió con un suave murmullo que solo podía interpretarse como alivio y gratitud. Mientras Michael guardaba su equipo médico, se dio cuenta de que lo más difícil de este encuentro aún estaba por llegar. La leona necesitaría tiempo para recuperarse de sus heridas, tiempo durante el cual no podría cazar eficazmente para ella y su cachorro. En la dura realidad de la supervivencia en la naturaleza, esto podría fácilmente resultar fatal a pesar del éxito del tratamiento médico. Las implicaciones éticas eran complejas. Tras haber intervenido para salvarle la vida, ¿acaso él tenía ahora la responsabilidad de asegurar su supervivencia durante el periodo de recuperación? James pareció leerle el pensamiento. Doctor, hay algo que debería saber sobre esta zona de la reserva. Hay una pequeña estación de investigación a unos 20 kilómetros de aquí, dirigida por una colega mía llamada doctora Sarah Mitchell. Se especializa en el comportamiento de los leones y lleva varios años trabajando con la dinámica de las manadas locales. Si alguien puede ayudar a garantizar la supervivencia de esta leona y su cachorro durante su recuperación, esa persona es Sarah. Cuenta con recursos, conocimiento de las poblaciones locales de leones y, lo más importante, el respeto de las autoridades de conservación, quienes podrían autorizar la intervención prolongada que esta situación podría requerir. La sugerencia ofreció la esperanza de una solución que Michael no se había atrevido a considerar. El cuidado prolongado de una leona salvaje y su cachorro requeriría recursos, experiencia y autorización oficial que iban mucho más allá de lo que él podía proporcionar solo. Pero la posibilidad de conectar con otros profesionales que compartían su compromiso con la conservación de la vida silvestre creó opciones que podrían asegurar el éxito a largo plazo de este rescate sin precedentes. Como si presentiera la discusión sobre su futuro, la leona se puso de pie lentamente, probando su movilidad y evaluando la comodidad de sus vendajes y heridas tratadas. El proceso fue claramente doloroso, pero se movió con determinación y gracia, impulsada por su instinto maternal, para asegurarse de seguir siendo capaz de proteger y cuidar a su cachorro. El joven león se movió de inmediato para permanecer cerca de su madre, ofreciéndole apoyo físico presionándose contra su costado sano. Está evaluando su condición, observó James en voz baja. Fíjense cómo evalúa la distribución de su peso y su rango de movimiento. Está realizando su propia evaluación posquirúrgica. Las Taffer Samdasin.
Palabras del guía captaron lo que todos presenciaban. No se trataba simplemente de un animal recuperándose de un tratamiento médico, sino de un ser consciente que evaluaba sus propias capacidades y tomaba decisiones informadas sobre su preparación para afrontar los retos de la supervivencia en la naturaleza. La leona dio varios pasos con cuidado, claramente cuidando sus heridas tratadas, pero avanzando con creciente confianza, al darse cuenta de que el dolor había disminuido significativamente y su movilidad, aunque limitada, era suficiente para los movimientos básicos. Miró a Michael con una expresión que parecía transmitir gratitud y una especie de reconocimiento formal por lo que habían logrado juntos. Luego, en un gesto que hizo llorar a varios observadores, se acercó a Michael una última vez y le rozó suavemente la mano con la nariz, una despedida que parecía casi ceremonial por su dignidad y significado. El cachorro, siguiendo el ejemplo de su madre, también se acercó a Michael y le rozó suavemente la nariz, como si comprendiera que debía mostrar algún tipo de gratitud hacia el humano que le había salvado la vida. El momento fue profundo en su simplicidad y poder, un reconocimiento de deuda y aprecio entre especies que trascendió las fronteras habituales entre animales salvajes y humanos. Michael sintió que la emoción le impregnaba la voz al responder a sus despedidas. Gracias por confiar en mí, hermosa dama. Tú y tu pequeño estén a salvo ahí fuera. Son increíblemente valientes y sé que estarán bien. Las palabras no le parecían suficientes para expresar la intensidad de sus sentimientos, pero la leona pareció comprender, emitiendo una última vocalización suave, antes de girarse para alejar a su cachorro del círculo de luz que había contenido su extraordinario encuentro. El pequeño grupo observó en respetuoso silencio cómo la madre y su cachorro desaparecían en la oscuridad de la noche africana, dos siluetas recortadas contra el cielo estrellado que habían cambiado para siempre la comprensión de todos sobre las posibilidades de comunicación y cooperación entre humanos y animales salvajes. La leona se movía lenta pero firmemente, controlando claramente su incomodidad, mientras mantenía la vigilancia protectora sobre su cría, y en cuestión de minutos se habían desvanecido en la vasta naturaleza que era su hogar. Nunca había presenciado algo así en todos mis años trabajando en conservación de la vida silvestre, dijo Michael en voz baja, con una mezcla de cansancio y asombro. Lo que acabamos de experimentar desafía todo lo que creemos saber sobre la conciencia animal, la comunicación y las posibilidades de cooperación entre especies. Esa leona no solo aceptó el tratamiento médico, participó activamente en su propia recuperación, tomó decisiones informadas sobre el riesgo y la confianza, y demostró niveles de razonamiento y profundidad emocional que la ciencia apenas comienza a reconocer. James asintió pensativo. Su expresión reflejaba el profundo impacto de lo que todos habían presenciado. Mi abuela solía contar historias sobre animales que podían hablar con los humanos en momentos de gran necesidad, pero siempre pensé que eran solo folclore, cuentos metafóricos destinados a enseñar respeto por la vida silvestre. Esta noche me di cuenta de que quizás esas historias eran más literales de lo que jamás imaginé. Esa leona se comunicó con nosotros con tanta claridad como si hubiera hablado con palabras, y su confianza en la compasión humana era absoluta a pesar de todo lo que la evolución debería haberle enseñado sobre nuestra especie. Los turistas en los vehículos comenzaban lentamente a procesar lo presenciado, muchos con dificultades para encontrar las palabras adecuadas para describir una experiencia que había desafiado sus suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia animal y las posibilidades de una comunicación significativa entre especies. Algunos hablaban en voz baja, intentando plasmar en palabras algo que parecía casi espiritual, mientras que otros simplemente permanecían en silencio contemplativo, asimilando las implicaciones de haber presenciado un comportamiento que sugería que los animales salvajes poseían una inteligencia y una profundidad emocional mucho mayores de las que la mayoría de los humanos jamás habrían imaginado. Mientras empacaban el equipo médico y se preparaban para el viaje de regreso a sus respectivos alojamientos, Michael sintió una profunda sensación de plenitud, combinada con la profunda conciencia de que este encuentro cambiaría para siempre su enfoque de la conservación de la vida silvestre y la medicina veterinaria. La confianza que la leona había depositado en él representaba no solo un acto individual de valentía, sino un puente entre especies que sugería posibilidades de cooperación y entendimiento mutuo que podrían revolucionar la relación entre los humanos y el mundo natural.
Las linternas LED se apagaron gradualmente, devolviendo a la sabana su oscuridad natural, interrumpida únicamente por la luz de las estrellas y el lejano resplandor de la luna naciente. Los sonidos de la noche africana retomaron sus ritmos ancestrales, con los cantos de los cazadores nocturnos y el susurro de la hierba en la cálida brisa, que recordaban el vasto ecosistema que los rodeaba. Sin embargo, para todos los presentes, la noche sería recordada no por sus sonidos e imágenes típicos, sino por el extraordinario momento en que la frontera entre la conciencia humana y animal se disolvió temporalmente, creando una conexión que demostró la profunda inteligencia y la profundidad emocional de las magníficas criaturas que compartían este antiguo paisaje. El regreso a la civilización se realizó en gran parte en un silencio contemplativo, cada persona procesando a su manera las implicaciones de lo presenciado. Michael ya estaba planeando sus próximos pasos, tanto para dar seguimiento a la recuperación de la leona como para documentar este caso sin precedentes para la comunidad científica. Las implicaciones para la conservación de la vida silvestre, la medicina veterinaria y nuestra comprensión fundamental de la conciencia animal fueron asombrosas, y sintió la responsabilidad de asegurar que las lecciones aprendidas de este encuentro beneficiaran a otros animales y promovieran relaciones más compasivas e informadas entre los humanos y la vida silvestre. Habían pasado 3 semanas desde aquella extraordinaria noche en la naturaleza africana, y Michael regresaba al mismo sector de Masai Mara con una mezcla de esperanza y ansiedad que lo había acompañado desde el encuentro sin precedentes con la leona herida y su cachorro. El recuerdo de esos ojos ámbar llenos de confianza y el suave roce de su nariz contra su mano lo atormentaban, impulsándolo a coordinar con la doctora Sarah Mitchell y las autoridades locales de conservación para supervisar la recuperación y el bienestar de los 2 animales que habían cambiado para siempre su comprensión de la comunicación entre especies. La doctora Sarah Mitchell había demostrado ser exactamente la colega que James le había prometido, una dedicada investigadora de la vida silvestre, cuyos años de estudio del comportamiento de los leones y la dinámica de las manadas le habían proporcionado una perspectiva única sobre las estructuras sociales y las estrategias de supervivencia de los magníficos depredadores que dominaban este antiguo paisaje. Cuando Michael la contactó inmediatamente después de la intervención médica, escuchó su relato con el escepticismo profesional propio de una afirmación tan extraordinaria, pero su disposición a investigar y brindar apoyo marcó la diferencia entre la esperanza y la desesperación para la supervivencia de la madre y su cachorro durante su vulnerable periodo de recuperación. La estación de investigación que dirigía Sarah era un modelo de conservación sostenible de la fauna silvestre, equipada con equipos de monitoreo, con energía solar, dispositivos de rastreo por radio y un pequeño pero bien equipado centro veterinario que podía brindar atención de seguimiento en caso necesario. Más importante aún, Sarah había establecido relaciones con las comunidades masái locales, lo que le había brindado un acceso sin precedentes al conocimiento tradicional sobre el comportamiento de los leones y al respeto cultural por la fauna silvestre, que posibilitó los esfuerzos de conservación a largo plazo. Su respuesta inicial a la solicitud de asistencia de Michael había sido inmediata e integral, movilizando recursos y experiencia que transformaron un rescate individual en un esfuerzo colaborativo que podría servir de modelo para futuras intervenciones en favor de la fauna silvestre. El collar de radiolocalización que Sarah había diseñado específicamente para la leona representaba lo último en tecnología de monitoreo de vida silvestre, pero requirió otra extraordinaria demostración de confianza por parte de un animal que ya había superado todas las expectativas de cooperación entre depredadores salvajes e investigadores humanos. El proceso de colocación del collar tuvo lugar tan solo 5 días después de la intervención médica inicial, y una vez más la leona demostró una cooperación consciente que desafió las suposiciones fundamentales sobre la conciencia y la comunicación animal. «Te reconoció de inmediato», le había dicho Sarah a Michael tras presenciar su reencuentro. «En cuanto te acercaste, su actitud cambió de una cautelosa alerta a algo que solo podría describirse como alivio y reconocimiento. No solo te recordaba, sino que parecía comprender que tu regreso significaba atención y apoyo continuos durante su recuperación. Llevo 15 años estudiando el comportamiento de los leones, y nunca he presenciado nada que se acerque al nivel de razonamiento y comunicación que mostró durante el proceso de ajuste del collar. Los datos de seguimiento de las semanas transcurridas
revelaron una recuperación gradual, marcada por desafíos que habrían sido fatales sin la intervención médica de Michael. La leona permaneció en un pequeño territorio a pocos kilómetros del lugar del encuentro inicial, conservando su energía mientras sanaban sus heridas y evitando los conflictos territoriales que la causaron. Sus patrones de movimiento revelaban la cuidadosa deliberación de un animal que comprendía sus propias limitaciones y tomaba decisiones conscientes para priorizar la curación sobre la caza, la defensa del territorio u otros comportamientos normales de un león. Lo más notable es que los datos de rastreo revelaron que, de alguna manera, había logrado conseguir alimento para ella y su cachorro durante el crítico periodo de recuperación, cuando cazar debería haber sido imposible. El análisis de Sarah de los patrones de alimentación sugirió que la leona había desarrollado estrategias innovadoras de carroñeo, posiblemente siguiendo a manadas de hienas para reclamar parte de sus presas o aprovechando los cadáveres dejados por otros depredadores. La inteligencia necesaria para tal comportamiento adaptativo iba mucho más allá del instinto animal típico y sugería capacidades de resolución de problemas que la ciencia apenas comenzaba a reconocer en depredadores salvajes. El aspecto más extraordinario de su recuperación, explicó Sarah mientras ella y Michael revisaban los datos de rastreo, es la forma en que parece haber comunicado su situación a otros leones de la zona. En lugar de ser ahuyentada por los miembros dominantes de la manada, parece haber sido tolerada e incluso asistida por leones que normalmente considerarían a una hembra solitaria con un cachorro como competencia por los recursos. Es como si hubiera podido comunicar su discapacidad temporal y su necesidad de apoyo de maneras que han anulado sus instintos territoriales normales. Las implicaciones de tal comportamiento fueron asombrosas, sugiriendo no solo inteligencia y adaptabilidad individuales, sino también una comunicación social y cooperación entre leones salvajes que superaba con creces todo lo documentado previamente por los investigadores. Si la leona hubiera podido comunicar su necesidad de ayuda a otros miembros de su especie, representaría un nivel de sofisticación social y empatía que requeriría un replanteamiento completo de las suposiciones sobre la capacidad emocional animal y el comportamiento comunitario. Ahora, mientras Michael y Sarah se acercaban a las islas de Indosara, coordenadas donde la señal de rastreo indicaba la ubicación de la leona, ambos investigadores sintieron la emoción y la ansiedad que acompañaban a observaciones científicas potencialmente revolucionarias. Esta sería la primera confirmación visual directa del estado de la leona desde que se le colocó el collar, y su evaluación determinaría si la intervención médica sin precedentes había sido realmente exitosa o si se requerirían cuidados adicionales. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre la sabana, mientras su vehículo creaba una pequeña elevación que les permitía ver claramente el bosque de acacias, donde la señal de rastreo indicaba que la leona había establecido su territorio temporal. Lo que vieron a través de sus binoculares dejó a ambos investigadores sin aliento, asombrados y aliviados. La leona no solo estaba viva y se movía, sino que parecía estar en muy buen estado considerando la gravedad de sus heridas iniciales y las dificultades que había enfrentado durante su recuperación. Descansaba a la sombra de una gran acacia, mientras su cachorro jugaba cerca con ese entusiasmo enérgico que indicaba que ambos animales se encontraban bien a pesar de las difíciles circunstancias de las semanas anteriores. El cachorro había crecido notablemente, desarrollando el tamaño y la coordinación que sugerían una nutrición y cuidados adecuados durante el periodo de recuperación. Y lo más importante, la leona mostraba claros signos de recuperación, moviéndose con creciente confianza y mostrando la alerta y la conciencia que caracterizan a los depredadores salvajes sanos. Observen sus patrones de movimiento, susurró Sarah mientras observaban con binoculares de alta potencia. La cojera de la herida en la pata ha desaparecido casi por completo. ¿Y cómo se posiciona? Ya no apoya el flanco. Las heridas quirúrgicas parecen haber cicatrizado perfectamente. La evaluación profesional confirmó lo que ambos investigadores esperaban, pero apenas se atrevían a esperar. La cirugía de campo había sido un éxito total, y la leona se había recuperado por completo, lo que le permitiría retomar su comportamiento de caza y territorial normal. Como si percibiera su presencia a pesar de la considerable distancia entre el punto de observación y el sujeto, la leona levantó repentinamente la cabeza y miró directamente hacia donde se encontraban. Incluso a varios cientos de metros de distancia, Michael sintió la misma profunda sensación de reconocimiento y comunicación que
había caracterizado su encuentro inicial. La leona se irguió lentamente, probando su movilidad con movimientos que demostraban total comodidad y confianza, y luego hizo algo que hizo llorar a Michael. Empezó a caminar deliberadamente en su dirección, no con la cautela de un animal salvaje que investiga posibles amenazas, sino con el movimiento decidido de alguien que se acerca a amigos conocidos. «Viene a saludarnos», dijo Sarah asombrada. Este comportamiento es completamente inaudito para una leona salvaje, especialmente para una con un cachorro que proteger. No solo te reconoce, sino que parece entender que estamos aquí para asegurarnos de su bienestar. El nivel de razonamiento y conciencia social que esto representa supera cualquier otra cosa que haya encontrado en mi investigación. Las palabras del guía capturaron la naturaleza extraordinaria de lo que estaban presenciando. Una depredadora salvaje que había desarrollado lo que solo podría describirse como una relación personal con los humanos que le habían salvado la vida. El reencuentro posterior fue tan emotivamente intenso como su encuentro inicial, aunque ahora se caracterizaba por la salud y la gratitud, en lugar de la desesperación y el dolor. La leona se acercó a 20 metros de su vehículo y se sentó en una postura relajada que demostraba una total comodidad con su presencia. Su cachorro, siguiendo el ejemplo de su madre, no mostró el miedo ni la agresividad que suelen caracterizar a los leones jóvenes en 1990. Presencia de humanos, sino que mostró un curioso interés por los humanos que habían desempeñado un papel tan crucial en su supervivencia. Michael bajó con cuidado del vehículo, moviéndose lentamente y manteniendo el lenguaje corporal respetuoso que tan efectivo había resultado durante su primer encuentro. La leona lo observó acercarse con serena atención, y cuando estaba a unos 10 metros de distancia, emitió la misma suave vocalización que parecía expresar gratitud durante los procedimientos médicos semanas antes. Era un sonido que transmitía reconocimiento, aprecio, y lo que solo podía interpretarse como una forma de amistad que trascendía las fronteras habituales entre especies. «Gracias por confiar en mí, hermosa dama», dijo Michael en voz baja, con el mismo tono amable que había usado durante el tratamiento médico. «Te ves absolutamente magnífica, fuerte y sana, y cuidando tan bien de tu pequeño. Sabía que ibas a estar bien, pero verlas así, verlas a ambas prosperando, significa más para mí de lo que jamás podrías imaginar». La leona pareció responder a sus palabras, emitiendo suaves sonidos que crearon un diálogo de mutuo aprecio y respeto. El cachorro, ahora mucho más grande y seguro que en su primer encuentro, se acercó a Michael con la audaz curiosidad típica de los leones jóvenes, aunque su comportamiento permaneció completamente inofensivo. El joven animal parecía recordar el papel que Michael había desempeñado en la recuperación de su madre, acercándose lo suficiente como para olfatear su mano extendida antes de regresar a su lado. El gesto se sintió como una especie de bendición, un reconocimiento de la siguiente generación a la relación positiva que se había establecido entre el humano y el león. Sarah documentó toda la interacción con la meticulosa atención al detalle, que sería esencial para compartir estas observaciones con la comunidad científica en general. Los patrones de comportamiento que presenciaban cuestionaban tantas suposiciones fundamentales sobre la conciencia, la comunicación y el comportamiento social de los animales, que se requeriría una documentación exhaustiva para convencer a los investigadores escépticos de la validez de sus observaciones. Las implicaciones de lo que documentamos aquí van mucho más allá de este caso individual, explicó Sarah mientras seguía fotografiando y grabando la interacción. Si los animales salvajes pueden desarrollar este nivel de confianza y comunicación con los humanos, esto sugiere posibilidades para la conservación de la vida silvestre que nunca habíamos considerado seriamente. Imaginen el potencial de relaciones de cooperación entre humanos y animales que podrían beneficiar a ambas especies, respetando al mismo tiempo la autonomía y la dignidad de los animales salvajes. A medida que avanzaba la tarde y llegaba la hora de concluir su revisión de bienestar, la despedida entre Michael y la leona tuvo la misma carga emocional que sus anteriores despedidas. Pero ahora se vio atenuada por la certeza de que ambos animales estaban sanos, prosperando y capaces de retomar su vida natural en la naturaleza. La leona se acercó a Michael una última vez, rozando suavemente su mano con el hocico en el gesto que se había convertido en su forma de comunicación personal, antes de regresar con su cachorro y retomar la tranquila rutina de la tarde que caracterizaba una recuperación exitosa. El viaje de regreso a la estación de investigación
estuvo repleto de animadas conversaciones sobre las implicaciones de lo que habían presenciado y el potencial de expandir este tipo de enfoque cooperativo para la conservación de la vida silvestre. Michael se encontró pensando no solo en esta historia de éxito individual, sino en las posibilidades más amplias de las relaciones entre humanos y animales salvajes, basadas en el respeto mutuo, la comunicación y el compromiso compartido con el bienestar de todas las especies que comparten el planeta. Esa noche, mientras Michael y Sarah revisaban la documentación de su chequeo de bienestar y preparaban su informe para la comunidad científica, ambos investigadores sintieron una profunda satisfacción, mezclada con entusiasmo, por las futuras posibilidades que su trabajo había revelado. No solo habían salvado la vida de una leona herida, sino que habían descubierto nuevas dimensiones de la conciencia y la comunicación animal que podrían revolucionar los enfoques de la conservación de la vida silvestre y transformar fundamentalmente la relación entre los humanos y el mundo natural. El collar de radio seguiría transmitiendo datos sobre los movimientos y el comportamiento de la leona, proporcionando documentación continua de su completa recuperación y su regreso a la normalidad de las actividades de los leones salvajes. Pero aún más importante, la relación que se había desarrollado entre la sanadora humana y la paciente salvaje había sentado las bases para futuras investigaciones y esfuerzos de conservación que honraban la inteligencia, la dignidad y la autonomía de las magníficas criaturas que compartían los antiguos paisajes de África. La historia de la leona herida que pidió ayuda con sus ojos se había convertido en un testimonio de las profundas conexiones posibles cuando el miedo dio paso a la confianza y la compasión tendió un puente entre las especies. Durante los meses siguientes, los datos de seguimiento revelaron patrones de comportamiento que seguían desafiando la comprensión convencional de la inteligencia y la dinámica social de los leones. La leona no solo había recuperado su comportamiento salvaje habitual, sino que había desarrollado lo que solo podría describirse como estrategias de supervivencia mejoradas que incorporaban las lecciones aprendidas de su interacción con los humanos. Se había vuelto más adaptable en sus técnicas de caza, más estratégica en sus decisiones territoriales y, lo más notable, más cooperativa en sus interacciones con otros leones, como si su experiencia con la compasión humana hubiera ampliado de alguna manera su propia capacidad de empatía y colaboración. Los artículos científicos que Michael y Sarah finalmente publicaron sobre su extraordinario encuentro generaron una gran controversia en la comunidad investigadora de la vida silvestre. Muchos investigadores tradicionales cuestionaron si el comportamiento que describieron podía atribuirse con precisión al razonamiento y la comunicación conscientes, en lugar de a un simple condicionamiento o a respuestas casuales a la presencia humana. Sin embargo, la meticulosa documentación que mantuvieron, combinada con las constantes observaciones del comportamiento, convenció gradualmente incluso a sus colegas más escépticos de que habían presenciado algo sin precedentes en las relaciones entre humanos y animales. Las implicaciones de sus hallazgos trascendieron con creces el interés académico, influyendo en las políticas de conservación y los enfoques de gestión de la fauna silvestre en toda África Oriental. Otros investigadores comenzaron a reportar casos similares de animales salvajes que buscaban ayuda humana en situaciones de emergencia, lo que sugería que el comportamiento de la leona podría representar un fenómeno más amplio que se había pasado por alto o desestimado en estudios previos. Las organizaciones de conservación comenzaron a desarrollar protocolos para responder a tales encuentros, respetando tanto el bienestar animal como la integridad científica. Quizás lo más significativo es que la historia de la leona herida se convirtió en un poderoso símbolo de un nuevo enfoque para la conservación de la vida silvestre, que priorizaba la colaboración y el respeto mutuo en lugar de la dominación y el control. Los programas educativos de toda África comenzaron a incorporar el relato como ejemplo de la inteligencia y la profundidad emocional de los animales salvajes, animando a las comunidades locales a considerar a la vida silvestre como seres sintientes merecedores de compasión y protección, en lugar de simples recursos que gestionar u obstáculos para el desarrollo humano. El cachorro que presenció la curación de su madre se había convertido en un magnífico león adulto, cuyo comportamiento seguía reflejando las extraordinarias experiencias de sus primeros años de vida. A diferencia de los leones salvajes típicos, este animal no mostraba miedo a los vehículos ni a los humanos, aunque mantenía un comportamiento salvaje apropiado en todos los demás aspectos.
Los investigadores comenzaron a documentar lo que parecía ser un comportamiento aprendido, transmitido de madre a cría, lo que sugería que las lecciones de confianza y cooperación podrían transmitirse de generación en generación, de maneras que podrían alterar permanentemente la relación entre los leones salvajes y las comunidades humanas. La carrera de Michael cambió para siempre tras este encuentro, lo que lo llevó a establecer un programa especializado en medicina de emergencia para la fauna silvestre, que capacitó a veterinarios para trabajar con animales salvajes conscientes en condiciones de campo. Las técnicas que desarrolló durante aquella extraordinaria noche en la sabana se convirtieron en protocolos estándar para las operaciones de rescate de fauna silvestre en toda África, salvando a innumerables animales que, de otro modo, podrían haberse perdido por lesiones o afecciones médicas que requerían intervención inmediata. La estación de investigación que dirigía Sara se convirtió en un centro internacional para el estudio de la conciencia animal y la comunicación entre especies, atrayendo a investigadores de todo el mundo que buscaban comprender y documentar las capacidades cognitivas y emocionales de los animales salvajes. El trabajo, que comenzó con una leona herida, abrió campos de investigación científica completamente nuevos, que cuestionaron supuestos fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la inteligencia y las posibilidades de una comunicación significativa entre los humanos y el mundo natural. Han pasado años desde aquella noche extraordinaria en la que una leona desesperada se acercó a un grupo de humanos con su cachorro en la boca, pidiendo ayuda con una mirada que transmitía un lenguaje universal de amor maternal y desesperación. La historia de su recuperación se ha vuelto legendaria en la comunidad conservacionista, pero aún más importante, ha cambiado radicalmente nuestra comprensión de la capacidad emocional e intelectual de las magníficas criaturas que comparten nuestro planeta. Lo que comenzó como una emergencia médica se convirtió en una profunda lección sobre la confianza, la comunicación y el poder transformador de la compasión, que trasciende las fronteras entre las especies. La leona, ahora conocida en la comunidad investigadora como Amara, en honor a la joven guía que presenció por primera vez su extraordinario comportamiento, ha prosperado en los años posteriores a su recuperación. Los datos de seguimiento recopilados durante varias temporadas han revelado patrones de comportamiento que siguen desafiando la comprensión convencional de la inteligencia y la dinámica social de los leones. Se ha convertido en una especie de puente entre los investigadores humanos y las poblaciones de leones salvajes, y su singular comodidad con la presencia humana le brinda oportunidades sin precedentes para la observación del comportamiento y el estudio científico, algo que habría sido imposible con sujetos salvajes típicos. Su cría, la cachorra que presenció esos primeros momentos de confianza y cooperación interespecies, se ha convertido en una magnífica adulta cuyo comportamiento refleja las extraordinarias experiencias de sus primeros años de vida. A diferencia de otros leones salvajes, este animal no teme a los vehículos de investigación ni a los observadores humanos, aunque conserva todos los instintos naturales de caza y los comportamientos territoriales que caracterizan a los depredadores salvajes exitosos. Las implicaciones son profundas, ya que sugieren que los comportamientos aprendidos asociados con la cooperación humana pueden transmitirse de generación en generación, creando potencialmente nuevas posibilidades de coexistencia entre las comunidades humanas y las poblaciones de animales salvajes. Ese encuentro cambió la vida de Michael para siempre, lo que lo llevó a fundar el Instituto Thompson de Medicina de Emergencia para la Vida Silvestre, un programa de capacitación especializado que ha revolucionado el tratamiento de animales salvajes heridos en condiciones de campo. Las técnicas que desarrolló durante esa noche en la sabana han sido adoptadas por organizaciones de conservación de todo el mundo, creando protocolos para trabajar con animales salvajes conscientes, que respetan tanto su inteligencia como su dignidad, a la vez que les brindan la atención médica necesaria. Cientos de animales en toda África se han beneficiado de los métodos que él ideó durante esas horas de cooperación sin precedentes con Amara. Lo que aprendimos esa noche, suele decir Michael a los estudiantes de veterinaria y a los trabajadores de la conservación que acuden a su instituto, es que los animales salvajes poseen niveles de conciencia, capacidad de razonamiento y profundidad emocional que la ciencia apenas comienza a reconocer. Cuando nos acercamos a ellos con respeto, paciencia y compasión genuina, descubrimos posibilidades de comunicación y cooperación que pueden transformar la vida de las personas y los animales. Amara nos enseñó que la sanación no es algo que les hacemos a los animales,
sino algo que podemos hacer con ellos, como colaboradores en un proceso que honra la inteligencia y la dignidad de todos los seres vivos. La estación de investigación que dirige la doctora Sarah Mitchell se ha convertido en el Centro Mitchell para Estudios de la Conciencia Animal, que atrae a investigadores de universidades de todo el mundo que buscan comprender las capacidades cognitivas y emocionales de los animales salvajes. El trabajo que comenzó con una leona herida ha abierto nuevos campos de investigación científica, cuestionando supuestos fundamentales sobre la inteligencia animal y creando nuevos paradigmas para la conservación de la vida silvestre que priorizan la colaboración en lugar de la dominación. El centro se ha convertido en un referente para los investigadores que estudian la comunicación entre especies, publicando artículos innovadores que documentan la compleja vida emocional e intelectual de los animales salvajes. Las comunidades masái locales han adoptado la historia de Amara como una validación de las creencias tradicionales sobre las capacidades espirituales e intelectuales de los animales que comparten sus tierras ancestrales. El anciano James Kinjua, cuya llamada por radio alertó por primera vez a Michael sobre la difícil situación de la leona, se convirtió en una especie de guía famoso, compartiendo la historia con visitantes de todo el mundo, a la vez que enfatizaba la comprensión tradicional masái de que todas las criaturas poseen sabiduría y dignidad que merecen respeto y protección. Mi abuelo me contaba historias de animales que podían hablar con los humanos en momentos de gran necesidad. Les contaba James a los grupos de científicos, conservacionistas y turistas, que acudían a escuchar de primera mano los relatos del extraordinario encuentro. Pensé que solo eran historias, metáforas para enseñar respeto por la vida silvestre. Esa noche con Amara, aprendí que las historias eran más ciertas de lo que jamás había imaginado. Los animales sí nos hablan, en lenguajes de confianza, esperanza y amor, que debemos aprender a escuchar y honrar. La repercusión de la historia de Amara ha trascendido las comunidades científica y conservacionista, inspirando documentales, programas educativos e iniciativas de conservación en toda África y el mundo. Su historia se ha convertido en un poderoso símbolo de una nueva relación entre los seres humanos y la vida silvestre, basada en el respeto mutuo, la comprensión y la cooperación, en lugar del miedo, la dominación o la explotación. Niños en escuelas de Kenia aprenden sobre la leona que pidió ayuda, inspirando a las nuevas generaciones a ver a los animales como seres inteligentes y emocionales que merecen protección y compasión. La transformación en los enfoques de conservación de la vida silvestre, inspirada por la historia de Amara, ha llevado al desarrollo de nuevos protocolos para la resolución de conflictos entre humanos y animales, la gestión de corredores de vida silvestre y las iniciativas comunitarias de conservación, que reconocen a los animales como socios inteligentes en la gestión de los ecosistemas, en lugar de simplemente recursos que controlar u obstáculos que gestionar. Comunidades locales de Kenia y Tanzania han reportado reducciones significativas en los conflictos entre humanos y animales gracias al aumento de la comprensión y el respeto por la inteligencia y la capacidad emocional de los animales. Quizás lo más notable es que se han documentado otros casos de animales salvajes que buscan ayuda humana en toda África Oriental, lo que sugiere que el comportamiento de Amara no fue un incidente aislado, sino un ejemplo de inteligencia animal y capacidad para resolver problemas que generaciones anteriores de investigadores habían pasado por alto o descartado. Se ha observado a leones, elefantes, leopardos y otras especies acercándose a asentamientos humanos o estaciones de investigación en aparentes intentos de buscar ayuda por lesiones o afecciones médicas, un comportamiento que se habría considerado imposible hace tan solo unos años. Los artículos científicos que documentan el caso de Amara y sus implicaciones se han convertido en lectura obligatoria en facultades de veterinaria, programas de conservación y cursos de comportamiento animal de todo el mundo. La documentación sin precedentes de la cooperación consciente entre un depredador salvaje y profesionales médicos humanos ha abierto nuevas áreas de investigación sobre la conciencia animal, la comunicación interespecies y las posibilidades de establecer relaciones de colaboración entre humanos y fauna silvestre que beneficien a ambas especies, respetando al mismo tiempo la autonomía y la dignidad animal. Los programas educativos de toda África Oriental ahora incluyen la historia de Amara como un componente central de los planes de estudio diseñados para fomentar el respeto por la vida silvestre y promover la concienciación sobre la conservación entre los jóvenes.
Los niños que aprenden sobre la leona que pidió ayuda con sus ojos crecen con actitudes fundamentalmente diferentes hacia los animales, viéndolos como individuos inteligentes que merecen respeto y protección, en lugar de simplemente recursos que gestionar u obstáculos para el desarrollo humano. Las facultades de medicina, veterinaria de toda África y el resto del mundo han incorporado las técnicas de cirugía de campo de Michael a sus programas de estudio, capacitando a nuevas generaciones de veterinarios de fauna silvestre para trabajar con animales salvajes conscientes, respetando su inteligencia y dignidad, a la vez que les brindan la atención médica necesaria. El éxito de estos enfoques ha generado mejoras significativas en los resultados del rescate y la rehabilitación de la fauna silvestre, ya que los animales muestran tiempos de recuperación más rápidos y mejores tasas de supervivencia a largo plazo, cuando se les trata como compañeros conscientes en su propio proceso de curación. En las tranquilas tardes en la estación de investigación, Michael y Sarah suelen reflexionar sobre cómo una leona desesperada cambió su comprensión del mundo natural y su lugar en él. La confianza que Amara depositó en la compasión humana se convirtió en un puente entre especies que demostró las profundas conexiones que se generan cuando el miedo da paso a la comprensión, y el prejuicio es reemplazado por el respeto por la inteligencia y la profundidad emocional de todos los seres vivos. La historia de la leona herida que apareció con su cachorro entre los dientes, implorando ayuda con la mirada, nos recuerda que la conciencia, la inteligencia y la profundidad emocional existen en todo el mundo natural, en formas que apenas comenzamos a comprender y apreciar. Cuando nos acercamos al mundo natural con corazón abierto, observación paciente y respeto genuino por todos los seres vivos, descubrimos posibilidades de conexión y cooperación que pueden transformar no solo las vidas individuales, sino también nuestra comprensión integral de nuestro lugar en la red de la vida que conecta a todas las especies de este extraordinario planeta. Años después, cuando Michael visita la sabana y ve a Amara a lo lejos con sus crías adultas, ambos animales sanos y prosperando en su hábitat natural, recuerda la profunda verdad que aquella noche le enseñó: que la sanación no ocurre cuando imponemos nuestra voluntad a otras criaturas, sino cuando reconocemos su inteligencia, honramos su dignidad y ponemos nuestras habilidades al servicio de su extraordinaria capacidad de supervivencia, adaptación y amor. El suave roce del hocico de una leona contra una mano humana se convirtió en un puente entre mundos, demostrando que la compasión no conoce fronteras y que la confianza, una vez otorgada y respetada, puede transformarlo todo. El dorado atardecer africano que pintó el cielo durante aquel primer encuentro milagroso continúa surgiendo y poniéndose sobre la sabana donde Amara y sus descendientes viven libres, sanos y salvajes. Pero ahora ilumina un mundo donde la relación entre humanos y animales ha cambiado para siempre gracias a una valiente leona que decidió confiar, un veterinario compasivo que decidió escuchar, y la profunda conexión que surge cuando el miedo da paso a la comprensión y el amor. Une las especies. Su legado perdura en cada acto de bondad hacia los animales, en cada momento de reconocimiento de su inteligencia y dignidad, y en cada decisión de verlos no como objetos a controlar, sino como seres que merecen respeto, protección y cuidado. El impacto de la historia de Amara continúa expandiéndose, impactando vidas y cambiando perspectivas de maneras que trascienden los límites de la conservación de la vida silvestre. Su valentía al buscar ayuda a pesar de la programación evolutiva que debería haberla hecho temer a los humanos se ha convertido en un testimonio de la inteligencia y la profundidad emocional que existe en todo el reino animal, inspirando a una nueva generación de investigadores, conservacionistas y personas comunes a acercarse al mundo natural con mayor respeto, comprensión y compasión. Si esta historia te ha conmovido y te ha abierto la mente a la increíble inteligencia y profundidad emocional de los animales salvajes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias que celebran la profunda conexión entre los humanos y el mundo natural. Juntos, podemos construir un futuro donde cada criatura sea respetada, protegida y valorada por la conciencia y sabiduría únicas que aporta a nuestra tierra compartida. Cada historia que compartimos, cada conexión que creamos y cada corazón que tocamos nos acerca a un mundo donde la compasión conecta las especies y el amor supera las barreras que durante tanto tiempo han separado a los humanos de los magníficos animales que comparten nuestro planeta.
Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la comprensión, el respeto y el amor por todos los seres vivos.